Hola, buen día. Bienvenidos a una semana más de física desde casa. La visión desde la física y desde la casa de cómo es el mundo. Esta semana vamos a abordar, a preguntarnos eh, qué es la materia. Todo lo que existe en este universo en donde vivimos tiene su existencia dos en dos formas diferentes o en dos naturalezas diferentes, en dos tipos de ser diferentes, tipos de comportarse diferentes. Una de ellas es la materia. La materia ya vimos que es una de las eh, cosas que hay en la naturaleza que podemos medir cuánta materia hay, su cantidad, usando una de las cantidades fundamentales del sistema internacional, que es la masa. La masa es lo que caracteriza a lo que es materia en el universo. De hecho, hoy en día las observaciones astrofísicas en el universo nos han permitido saber que hay efectivamente materia en todos lados hacia uno o hacia donde uno voltee, y se han ido conociendo desde la antigüedad sus características, sus propiedades, lo que la diferencia de otras cosas que pudiera haber en el universo. Una de ellas, la voy a mencionar, es la energía, que se desprende de los conceptos que hemos visto, que hemos discutido eh, cuando nos preguntamos cómo se mueven las cosas en el universo. Ahí hablamos de si se mueven, tienen cantidad de movimiento, tienen velocidad, aceleración. eh, Cuando consideramos precisamente la propiedad de la cantidad de materia del objeto que se mueve, su masa, estaríamos hablando de cantidad de movimiento y de aceleración. Y cuando o cambio en el movimiento es la aceleración. Y cuando una materia, una masa cambia su movimiento, es decir, se acelera o se desacelera, es porque sobre ella han actuado fuerzas, o de hecho hay fuerzas en ese cambio de movimiento. Esas fuerzas, cuando actúan, están dando lugar o nos están permitiendo observar la existencia de energía, que es la otra forma en la que lo que hay en el universo puede existir. Puede existir en forma de materia y en forma de energía. La materia la podemos observar y podemos apreciar a través de la vista, de nuestros sentidos, del tacto, que parece que hay diferentes formas en las que la materia se expresa. Ah, eh, Podemos observar que hay objetos indeformables, como esta pelota para jugar béisbol. Se deforma si le hago algo, si la muevo, si la golpeo, veo que parece que no se deforma, aparentemente no se deforma. Si tomo una pelota para jugar tenis, la puedo mover, no cambia su forma, no se deforma, pero si la tomo sobre mi mano y muevo mis dedos, puedo ver que cambia su forma, ya no es una esfera tan regular como la pelota de béisbol. Si yo intento hacer esto mismo con esta pelota de béisbol, pues veo que no sucede lo mismo, no, mm, esta la puedo deformar y esta no la puedo deformar. Así podemos decir, entonces, bueno, hay al menos dos eh, tipos de materia con estas características, que sería un sólido, que es que este sólido no se deforma, y este sólido sí se deforma. Hablamos de sólidos indeformables y sólidos deformables. Sólidos deformables como esta copa, tiene forma de copa, y por más que haga lo mismo con mis dedos, no se deforma. Hay otros objetos, este que tengo aquí en este vaso, que veo que si muevo el vaso, lo que hay adentro se sigue moviendo. ¿Sí? Esto es lo que llamamos un líquido.
en particular este líquido, es agua. Tengo aquí la pelota para jugar squash, vemos que también se deforma, mientras que la pelota para jugar ping pong no se deforma, al menos no fácilmente. Son objetos, vamos a decir, artificiales, objetos que están presentes en nuestra vida. Entonces tenemos objetos indeformables y objetos deformables, y estos objetos indeformables le llamamos sólidos. Podemos decir, bueno, esta pelota bien, para que se deforme, si la muevo no cambia su forma, en cambio el agua, si la muevo, sí cambia su forma. Esta pelota parecería, cuando hago eso, parecería que se comporta como la de béisbol, es como un sólido, pues un sólido deformable, mientras que el agua, esta agua, pues se deforma aunque no le aplique mis dedos directamente. Hay otra característica. Esta pelota tiene forma esférica, casi perfecta. Las costuras hacen que no sea una esfera perfecta. Esta pelota es también una esfera, pero tampoco es perfecta debido a estos surcos en las uniones de los segmentos con los cuales se fabrica. Mientras que esta pelota parece ser una esfera perfecta, igual que esta pelota para jugar ping pong parecieran ser esferas perfectas que no tienen deformaciones como las que producen las costuras. Este globo, ¿qué forma tiene? No tiene una forma definida, diríamos que es un objeto amorfo, no tiene una forma definida. Esta pluma tampoco tiene exactamente una forma definida, pareciera un cilindro, pero no es exactamente un cilindro, dado que tiene aquí una forma cónica, acá una forma semiesférica. Entonces es un objeto amorfo. Tendríamos objetos sólidos amorfos, es sólido, por más que lo comprima no se deforma, salvo en esta parte, esta sí es deformable. Un sólido amorfo, un sólido de forma regular. Y de hecho ya los griegos conocían o llamaban a los sólidos que tuvieran formas regulares. Un cubo tiene lados de magnitudes iguales y sus 6 lados son iguales. Sus 6 lados, 2, 4, 6, son iguales en un cubo, y entonces eso se le llama un sólido de lados iguales o regulares, un sólido regular. A los griegos reconocían 5 sólidos regulares. Uno de ellos era el cubo, otro era el tetraedro, y el que tenía más caras o lados era el dodecaedro. En cambio, un cilindro, este vaso pareciera un cilindro, es un sólido irregular, no amorfo, pero sí irregular. Sus lados no son iguales, no son totalmente iguales todos sus lados. Los objetos deformables también pueden ser distintos. Por ejemplo, este globo es deformable, puede cambiar su forma. Y podemos observar que en particular podríamos distinguir 3 tipos de objetos o 3 tipos de formas en las que existe la materia: la forma sólida, la forma líquida y hablé del globo. ¿Qué pasa si, perdón, no debe uno estar tocando la lengua? Ahorita estoy solo, me lavaré las manos después. Es más, voy a lavarme las manos. Y aproveché para ir por otro vaso que no se ve igual a este. Sin embargo, lo que tiene también es agua. Tiene 2 formas de agua.
dos formas físicas de la materia agua que son diferentes. Si vemos bien adentro, tiene agua sólida, y de hecho lo que tiene en las paredes es agua que parecía, no es exactamente como esta, en realidad son pequeñas gotitas, muy pequeñas gotas de agua que están en el aire. No las vemos salvo cuando se adhieren a algún tipo de material, o quizá a veces las vemos como flotar por encima de algunos líquidos de agua líquida, o incluso a veces alrededor de agua sólida. Cuando soplamos, cuando llevamos una paleta a la boca y soplamos, vemos que se ven unas nubecillas de agua muy dispersa en forma de vapor. A este tipo de sustancias o materias que están así dispersas como el humo, le llamamos gases. Así, por ejemplo, el aire, ese que sale de mis pulmones, ese que meto a mis pulmones cuando inhalo y que estoy introduciendo en el globo, tiene una forma de materia, o está conformado por una forma de materia que se parece al líquido en el sentido de que puede deformarse. No es, el globo se deforma y lo que está dentro del globo también. Los gases también son materia deformable. Y ya vimos que yo puedo no exactamente verlo, pero puedo ver su efecto sobre otra forma de materia, la pelota de ping pong. ¿Sí? Sale, se mueve, fluye. Como cuando paso esta agua de este vaso a esta copa, veo que fluye. ¿Bien? Incluso veo que cambia la forma. Aquí tiene una forma casi cilíndrica, aquí tiene una forma semioval. ¿Sí? Esta parte tiene forma, traza una curva parabólica. ¿Sí? Incluso si la cambio a la otra copa, veo que el agua líquida, el agua como líquido, toma la forma del recipiente que lo compone. No así el agua sólida. No toma la forma del vaso, se mantienen como esos cubitos que no son cubos perfectos, son más bien prismas semirectangulares o trapezoides, los que salen normalmente en los recipientes donde hacemos el hielo de agua, que sería el agua sólida. Entonces, tenemos a su vez tres tipos de formas de materia: los sólidos, los líquidos y los gases, como el vapor que vemos que está adherido a la pared del vaso. El humo es otra forma es otro gas. Pero el aire ni el agua esta que la veo aparentemente cristalina y sin nada más, no están realmente solos, tienen cosas que las acompañan, que están con ellos. Aquí de hecho en el agua no lo observo, en el aire tampoco observo cosas, salvo en algunas condiciones. Están formadas por diferentes, por materias con propiedades intrínsecas distintas, se diferencian unos de otros. El aire de hecho está compuesto por diferentes cosas, por diferentes gases. Los gases pueden mezclarse y formar mezclas precisamente. Una mezcla es una combinación de formas de materia distintas. Pueden ser gases con gases, como en el aire, pueden ser líquidos con sólidos en el agua y gases. En el agua de hecho hay gases, hay oxígeno, por eso los peces pueden vivir adentro del agua, porque hay oxígeno que respiran, oxígeno mezclado con el aire, decimos que está disuelto. También hay dióxido de carbono, que es más evidente en las bebidas gaseosas, es un gas que se mezcla con un líquido. O podemos encontrar líquidos mezclados con líquidos, como los licores, los vinos, son mezclas de líquidos. La gran mayoría de las bebidas son mezclas de líquidos.
o sólidos en líquidos. Cuando le ponemos sal al agua o azúcar al agua o café al agua, se mezclan y forman una sola materia líquida en la cual hay también algo que en su momento fue sólido. No es que el cloruro de sodio, la sal, sea ya. Mejor la pelota se la damos al gato. Al rato se la tomo. Si no se la... No se la come. No se preocupe. Ningún animal será maltratado en esta clase, en estas sesiones. Las materias que llegan a encontrarse entonces combinadas le llamamos mezclas. Hay dos tipos de mezclas, las soluciones y las suspensiones. Eso sería motivo de otra charla. Y las sustancias que pudieran estar solas sin acompañamiento de otras sustancias les llamaríamos sustancias puras. De hecho, también hay mezclas de sólidos con sólidos, solo que es más difícil hacerlas, como son las aleaciones de metales. Son diferentes metales que se juntan en un solo metal. Por ejemplo, el cobre y el zinc, al mezclarse, forman el bronce con el que se hacen las campanas. Entonces, resumiendo hasta este momento, hay tres tipos de formas de materia: los sólidos, los líquidos, y ya no se ve tanto el vapor, los gases. Bueno, el aire, los gases. Cuando levanté para lavarme las manos, aproveché para ir por este vaso adentro del cual está el hielo que tomé del congelador, y lo saqué en ese momento para que no le sucedieran cambios. Ahora lo que puedo ver es aquí en la parte baja del vaso que hay un poco de agua líquida. ¿Y esa agua líquida de dónde salió? Pues de la misma agua sólida. El agua sólida se puede transformar en agua líquida. La materia puede cambiar de un estado físico, a los que llamamos agregación, estados de agregación o fases de la materia. Un sólido puede transformarse en líquido, y a eso le llamamos fusión. Un líquido lo vemos cuando hervimos agua, vemos que sale ese, a los niños le llaman humo. No es humo, realmente es agua que se empieza a separar agua del agua, se dispersa, se desagrega, formando gas o vapor de agua. Por eso que le llamamos también a estos estados de la materia estados de agregación. Y es lo que nos vemos cotidianamente, que el agua sólida, el hielo, se funde y pasa a formar agua líquida, y cuando lo hervimos, cuando preparamos café o té, vemos que el agua pasa de líquido a gas o vapor. También podemos verlo al revés, que el agua pasa de vapor, el vapor de las nubes, al agua líquida de la lluvia. Cuando se condensa, el paso de gas a líquido se llama condensación. A su vez, pues este hielo lo hice poniendo agua en los recipientes para formar los cubitos, y lo meto al congelador, y entonces el agua se solidifica. Precisamente el paso de líquido a sólido se puede llamar solidificación o congelación. El agua se congela cuando pasa de líquido a sólido. Y uno podría pensar, bueno, son las únicas maneras en las que la materia cambia. No, hay otros dos cambios que son difíciles de ver en la vida cotidiana. Lo podemos ver cuando observamos el llamado hielo sólido, que en realidad es dióxido de carbono, ese gas. Cuando lo vemos, por ejemplo, en los carritos donde venden helados y paletas, adentro tienen dióxido de carbono sólido. El dióxido de carbono solamente es un gas, o no puede estar solamente en forma de gas, puede estar en forma de sólido. Se le llama ay, se me fue el nombre.
Dióxido de carbono sólido es, bueno, es. También vemos que hielo seco, hielo seco. ¿Por qué seco? Porque cuando lo sacan del carrito o lo vemos adentro del carrito de helados, vemos que no le pasa como al hielo de agua, que se moja de hecho cuando pasa de sólido a líquido. Ese no se moja, no pasa por líquido, pasa directamente a gas, a dióxido de carbono gaseoso, el cual por cierto no vemos, lo que estamos viendo es vapor de agua alrededor de ese hielo seco, vapor de agua que empieza a formar esas pequeñas gotitas que es realmente el vapor del agua gaseosa que está normalmente en la atmósfera de la Tierra. El hielo sólido o dióxido de carbono sólido pasa directamente a gas sin pasar por líquido y a ese cambio le llamamos hielo seco, sí, efectivamente. Si vemos el video y oímos el audio, se le llama sublimación. La sublimación es el paso de sólido a gas sin pasar por líquido. Más adelante abordaremos qué son y cómo son y por qué suceden estos cambios en la materia. La sublimación es difícil de observar en la Tierra, sin embargo es un fenómeno muy común en el universo. Es lo que forma las colas de los cometas en el espacio, que están formados entre otros componentes por agua sólida, por hielo de agua, que en el espacio, al acercarse al Sol el cometa, el agua sólida pasa directamente a gas o vapor de agua, sin pasar por agua líquida. Tiene ese cambio de sublimación. El agua también se sublima, pero en condiciones distintas a las que normalmente encontramos en la Tierra. Entonces, la materia puede cambiar, incluso no solamente el agua, cualquier gas puede condensarse, cualquier gas puede condensarse y pasar a ser líquido, y cualquier líquido puede solidificarse o congelarse, pasar a ser sólido, y cualquier sólido puede fundirse, solo que se requiere en condiciones diferentes en diferentes sólidos, o cualquier líquido puede vaporizarse, que es el paso de líquido a gas o vapor. Bien. Algo que se hace evidente cuando vemos que el agua cambia de estado de fase física es que pasa de ser un sólido indeformable, por ejemplo el hielo, a ser un sólido deformable, toma la forma del recipiente. Y no solo eso, cuando el agua se evapora vemos que se ven como que cada poquito de agua se separa de otro poco de agua y se dispersa. Quiere decir que podemos concluir que el agua, en realidad esta agua líquida, son esas pequeñas gotitas de vapor de agua que están desagregadas, cuando se juntan y se agregan, forman el agua líquida. Lo mismo debería suceder con cualquier otra sustancia gaseosa. Se estaría formada por pequeñas partículas dispersas que al agregarse se condensarían y formarían el líquido. Si damos el siguiente paso en el razonamiento, si juntamos más esta materia, entonces quizás es como sucede que pasamos del líquido al sólido. Esas pequeñas pocos de materia es lo que dio lugar al concepto de que la materia está formada por pequeñas partículas o moléculas. La teoría molecular de la materia. La materia está formada por pequeñas partículas llamadas moléculas. Y dependiendo de qué tan agregadas o desagregadas estén, serán gases, líquidos o sólidos. Para ustedes que están inscritos en ese curso de física biológica, al final de la presentación que está disponible hoy en las plataformas, podrán encontrar una actividad que deberán realizar para aprender más. Aprendemos cuando hacemos, descubrió Jean Piaget, ese pionero de la psicología educativa, biólogo. Jean Piaget no era psicólogo, era biólogo. Y él, a través de sus observaciones, concluyó que los niños aprenden cuando hacen travesuras, están aprendiendo, cuando juegan aprenden, los adultos también. El problema es que luego no nos dejan jugar ni en las aulas, no, está prohibido en la sacrosanta aula, no se juega, niño, siéntate, cállate, no hables, no pienses.
Aquí sí piensen, critiquen. Eso lo fomentamos y lo cultivamos en el otro curso en el que participo en la Universidad Metropolitana, en el curso de Introducción al Pensamiento Crítico. Y cuénteselo a sus mejores amigos. Bien, retomando, entonces los sólidos pueden ser indeformables o pueden ser deformables. Pueden ser indeformables en condiciones normales. Esta pelota de tenis, así en estas condiciones no se deforma, pero en condiciones anormales se deforma. El cobre es sólido, pero puede pasar a líquido en condiciones no tan comunes. Bien, eso digamos las condiciones no normales, anormales tal vez. Cuando un sólido, por ejemplo, el vaso sólido, espero que no me suceda, ya me sucedió hace, no sé cómo, pero esta copa es sólida y tengo aquí varias copas, otras copas sólidas que no cambian su forma, no se deforman aunque las apriete uno, aunque las golpee. Las pelotas de tenis cuando se golpean se deforman. ¿Sí? Cuando una copa se golpea se deforma. ¿Sí? No sé en qué momento esta copa que estaba guardada, porque tiene polvo, se deformó, se fisuró y se fracturó. Es más, este pedazo no lo encuentro. Se dispersó. Cuando los sólidos se deforman, pueden fragmentarse, pueden fracturarse y pueden fragmentarse, lo que refuerza esa idea de que la materia está formada por cosas agregadas. Al fracturarse y dispersarse, podemos observar entonces que la materia sigue las leyes del movimiento, las leyes del momentum en particular. Ese que vimos en la cuna de Newton, no lo tengo aquí en este momento. Está formada por esferas sólidas de un metal que al chocar, al colisionar, no se deforman, pero la cantidad de movimiento se conserva. ¿Qué pasa si yo golpeo esta copa con otra copa? Pues quizá se fracturen, se fragmenten, y cada fragmento de materia tiene masa, se pone en movimiento y entonces está llevando un poco de la cantidad de movimiento de la copa que la copa tenía cuando se golpeó y se fracturó, cuando colisionó y se fracturó en una colisión elástica. En las colisiones elásticas los sólidos inicialmente no se deforman, pero cuando se deforman se pueden fracturar y se pueden dispersar, y cada poco de esa materia, de fragmentos de ese sólido, se lleva un poco de momento. Es lo que sucede en los objetos sólidos deformables. La forma es esférica y cada poco de pelota está en una posición en el espacio. Si yo la deformo, ese poco de materia cambió su posición en el espacio en un intervalo de tiempo. Se movió. Al moverse tiene entonces movimiento. Se mueve a una velocidad definida, y esa cantidad de materia que se mueve con esa velocidad entonces tiene un momento propio. Cuando una pelota está en movimiento, una pelota de tenis está en movimiento y colisiona con otra pelota de tenis, no solamente la segunda pelota se va al movimiento de la primera, sino que en el momento de la colisión, la primera parte de la materia de la primera que se junta con la segunda, cambian de posición esos pocos de materia y entonces están llevándose a cabo una transmisión de movimiento dentro del mismo objeto. Por eso se deforman. Lo mismo pasa con el agua. Cuando en el agua es golpeada por algún objeto, el agua se mueve. Cada poco de agua se mueve llevándose un poco de cantidad de movimiento. Entonces, esta sería una ley de la materia. Siempre momento se conserva en la materia. Y si está en movimiento y al colisionar tiene un movimiento, tiene una velocidad,
cuando colisiona, cambia, en ese momento de la colisión cambia su velocidad, se lleva a cabo una desaceleración, por lo tanto hay una fuerza, masa por aceleración, aunque sea negativa, es fuerza, y esta que estaba en reposo se empieza a deformar y entonces también se lleva a cabo un cambio de posición de la materia en el tiempo. Hay una velocidad, un cambio de velocidad de cero a algo, hay una aceleración positiva en esa materia y por lo tanto entonces también hay una aceleración en una masa y eso es fuerza. Las fuerzas se manifiestan cuando la materia se deforma. De hecho, entonces, las fuerzas son los causantes de la deformación de la materia, ya sea un sólido que se fractura, un sólido deformable, o en el líquido, o en los gases. A su vez, ¿qué otra diferencia habría entre el agua sólida y el agua líquida? Si yo paso esta agua sólida al agua líquida, veo que el agua líquida, el agua sólida no se hunde, está flotando, está recibiendo una fuerza en el sentido opuesto, pero además el agua sólida flota por encima de el agua líquida. Esto se debe a diferencias en la cantidad de materia de agua que hay en ese hielo, en el espacio que ocupa ese hielo. Es la relación masa-volumen que ya vimos cuando vimos las unidades de medición de cantidades, que hay cantidades básicas y cantidades derivadas. La densidad es una cantidad derivada, porque es consecuencia o se genera esa cantidad o se concibe esa cantidad cuando relacionamos dos cantidades, una fundamental o básica, la masa, su relación respecto al volumen o la masa dividida entre el volumen nos da una tercera cantidad que es la densidad. El volumen es una cantidad derivada, la masa es una cantidad básica, la densidad entonces será una nueva cantidad básica. La densidad es masa entre volumen y dice cuánta materia hay en un espacio definido. Por ejemplo, cuánto aire hay en este vaso. Ahora ya no hay agua, no queda un poco de agua, pero imaginaos que ya no hay agua. En este vaso hay aire. ¿Cuánto aire hay? Una cantidad de aire, una masa de aire en este volumen. La relación masa del aire en este volumen nos dará la densidad del aire. Otra diferencia entre esta pelota de béisbol y esta pelota de tenis es su densidad. Entre la pelota de squash y la pelota de ping pong, que tienen dimensiones iguales, las medimos ya anteriormente, el volumen que tienen, el espacio tridimensional que ocupan es igual, pero la pelota de squash tiene mayor masa que la pelota de ping pong. Podemos entonces concluir que la densidad de la pelota de squash es mayor que la densidad de la pelota de ping pong. Así podemos distinguir las diferentes formas de materia, o diferentes, no formas, sino materias distintas. Por ejemplo, metales distintos tendrán densidades distintas. El plomo es más denso que el cobre, igual que el oro es más denso que el cobre. Fue así como Arquímedes le pudo decir al rey, ya sé cómo confirmar que su corona que mandó reparar es la misma. La densidad del oro es característica del oro y de la cantidad de oro que hay en ese material. Si cambiamos la cantidad de oro, cambia su densidad, aunque tenga la misma forma esa corona. El cobre es más denso que el aluminio, y así podemos comparar materiales diferentes a través de sus densidades. Y hasta aquí llegaríamos el día de hoy. Recuerden revisar los materiales que están disponibles en las plataformas, leerlos, preguntarse sobre lo que han leído, realizar las actividades que estén indicadas, enviarlas por correo electrónico. Recuerden cómo deben nombrarlos. He estado recibiendo algunos documentos que dicen había cinemática, por decir algo, pero ¿de quién es? No he revisado todavía los documentos. Tengo que ver si espero que cada documento tenga nombre y no como ese texto de un aparentemente de un astrólogo prusiano, pero nadie sabe porque el documento no tiene nombre. Los comentariolus
sobre la forma del universo o del mundo no tiene nombre. Copérnico no le puso nombre, hasta parecía alumno de la UAM. Bien, por el momento me despido y nos vemos a lo largo de la semana, nos comunicamos a lo largo de la semana. Esta semana seguiremos hablando sobre la materia, sus formas y sus características.